usted ve ahí en su pantalla, va a llegar en un momento el tema de la lección, pero la mayoría tiene el libro. Así es que en esta tarde Dios cuida de su, ¿qué cosa? ¿Cuántos creemos eso? Mire, yo creo que Dios cuida de su creación. Los escépticos, los dudosos, los ateos y los cínicos dirían, sí, la está cuidando mucho, ¿verdad? Con el, ¿cómo se llama el volcán que me estaba diciendo ayer la hermana María? Exacto. Explotando, 3 acá, 3 allá, otro allá, el terremoto en Haití, el terremoto en México, los incendios que ya son el pan de cada día allá en California. ¿Cómo es que Dios cuida entonces de su creación? Claro, Dios cuida de su creación. Dios la cuida tanto que por eso se están quemando, porque existen y están ahí porque Dios ha aseguradose de que hasta el día de hoy tenemos bosque, ¿verdad? Entonces Dios sigue cuidando de su creación. Nosotros, el ser humano, somos los que la vamos echando a perder y la vamos alterando y cambiando, pero Dios cuida de todo en general. Mire, la idea básica y general es esta: a nadie le falta el oxígeno para respirar, a nadie le falta el agua, a nadie le falta la comida, a nadie. ¿Por qué? Porque Dios se ha asegurado de que Él cuida de su creación. Los árboles siguen recibiendo lluvia de las nubes las siguen levantando del suelo y las siguen soltando al suelo. O sea, todo el sistema y la organización que usted y yo miramos es el cuidado de Dios sobre su creación, ¿verdad? Y veamos lo que sigamos viendo de aquí en adelante, cómo las cosas se van a empeorar. Dios sigue cuidando de su creación. Una vez más, a nadie jamás le va a faltar oxígeno, porque Dios tuvo cuidado de que todos la tuviéramos. La creación animal y nosotros los seres humanos no nos va a faltar oxígeno. Explotará alguna bomba nuclear y hará mucho daño y se contaminará, está bien, no hay problema. Pero en general, que algo pase en cierta región del mundo no quiere decir que Dios ha descuidado, ¿verdad?, la vida humana y su creación. Dios sigue cuidándonos. Y usted y yo seguimos creyendo que independientemente de qué esté pasando en nuestro mundo pequeño, específico, mi vida, mi familia, mi congregación, mi ciudad, mi estado, ¿verdad?, tenemos que retirarnos a veces y mirar de que la vida sigue avanzando y Dios sigue en control, a pesar de lo que esté pasando en nuestra vida en específico. Así es que vamos a mirar en esta tarde ahí en su pantalla. Vamos a empezar en esta tarde a hablar de cómo Dios gobierna en el cielo y en la tierra. Ojalá y que podamos hacer introspección y mirar que así como Dios gobierna en el cielo y en la tierra, Él necesita gobernar el corazón humano, ¿verdad? De nada serviría hablar y explorar cómo Dios tiene el control y el gobierno de la creación y del mundo y del universo si no tiene el gobierno y el control de este corazón y de esta mente. Así es que usted y yo necesitamos confiar en Él y seguir entregándonos a Él. Después vamos a transicionar a hablar de cómo Dios se preocupa por los animales y vamos a personalizarlo una vez más y a sacar cuáles son las lecciones para nosotros los cristianos y el mundo en general. Y después vamos a terminar ahí en su pantalla con Dios es soberano sobre la humanidad. ¿Está listo para seguir adelante? Muy bien, la verdad central en esta tarde nos dice Dios cuida de toda su ¿qué? Así que eso es lo que vamos a estar mirando. Sin mirar su libro, su Biblia, mirándose aquí al frente, ¿quién puede decir cuál es el versículo clave de esta lección? Job 31:4. Casi. A ver, Job 31:4. Lleva el 80%. No ven mis cabellos. Gracias. Job 31:4 es una pregunta, una interrogación que Job hizo. No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. Así es el poder de Dios que tiene el cuidado de conocer cada uno de nuestros cabellos, los tiene contados, señores y señoras. Cada paso que damos, Él sabe dónde andamos, con quién estamos,
¿verdad? Desde lo físico, los pasos que damos, los lugares que frecuentamos, los cabellos, el número exacto de cabello que tenemos, más profundo, los pensamientos que pensamos adentro de nosotros, nada se le oculta a Él. Él tiene acceso, conocimiento de absolutamente todo lo que pasa en cada una de nuestras cabezas al mismo tiempo. Eso es impresionante y eso solamente lo puede hacer Dios. Muy bien, así es que vamos a empezar en primer lugar esta tarde y en su pantalla con la primera parte. Dios gobierna en el cielo y en la tierra. Dios gobierna en el cielo y en la tierra. Una vez más, mantenga en mente que los dudosos, los cínicos, los ateos no creen estas cosas. Nosotros como pueblo de fe creemos que a pesar de que en ciertas partes del mundo estén pasando cosas malas, en general Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Déjeme poner algo recordarle algo que dije hace unos meses atrás. Usted y yo miramos que ahorita hay, ¿verdad?, lo que está pasando en Afganistán y todos nos preocupamos a veces, ¿y qué tal que sí se arme la guerra? Y yo no sé usted, pero a mí sí gracias hermano Antonio, me ha pasado el pensamiento, ¿qué tal que se acabe el mundo en una guerra? Y antes yo al iniciar mi fe cristiana, tenía más miedo de que se acabara el mundo por una guerra. Pero a medida que uno va creciendo en el evangelio y madurando y leyendo la palabra de Dios, uno va ubicando las cosas y enterándose de más. Y hoy día usted y yo estamos tranquilos porque el mundo no se va a acabar de una guerra. Usted y yo sabemos cómo se acaban las cosas. Usted y yo sabemos cómo la raza humana va a llegar a su fin. Y no tenemos que alterarnos y miramos lo que está pasando en Afganistán y pues Dios los guarde y los cuide, ¿verdad? Y que ya no se levante más guerra. Sin embargo, usted y yo estamos tranquilos porque sabemos cómo va a acabar este mundo. No tenemos que ir con alguien que nos lea la mano, que nos lea las cartas, porque usted y yo sabemos cómo terminan las cosas y eso trae paz a nuestro corazón, ¿verdad? Que se haga una guerra entre las naciones más grandes del mundo, las 3 o las 4, y se destruya la tercera parte, no hay problema. Pero el mundo no se acaba por esa guerra. O sea, Dios tiene todo en control. Los milenios han pasado y seguirán pasando, pero nada va a pasar de lo cual Dios no tenga el control. Que Dios no lo pare es otra cosa, y Dios no lo va a parar, porque Él ha dejado leyes morales en esta tierra y ha dejado principios que si nosotros los seguimos nos va bien, si nosotros no los seguimos nos va mal. Entonces el mal que estamos viendo en la tierra y la maldad que miramos hoy día es porque hemos decidido quebrantar esos principios que Dios ha dejado para el ser humano. Así es que, sin embargo, Dios sigue teniendo el control y Él va a mantener esos principios firmes hasta que Él le dé fin a todas las cosas. En el proceso el ser humano irá destruyendo y reduciendo la tierra y el uno al otro y causando estragos, pero Dios sigue con el control, con esos principios universales que Él dejó y nada lo va a cambiar. Muy bien, Dios gobierna en el cielo. La primera cosa que miramos ahí en su pantalla sobre la primera parte es que Job es desafiado a explicar la creación. Y mire lo que dice ahí en su pantalla en Job capítulo 38 versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? Del 1 se brinca al 28, ahora estamos al 29. ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Una escritura que aparentemente tiene cero relevancia para la vida humana. Simplemente Dios está haciéndole una serie de preguntas a Job por la situación y las quejas de Job. Job estaba en los versículos anteriores deseando morirse y muchas cosas que estaba diciendo Job. Dios está hablando con él y simplemente Dios está tratando de apaciguar a Job y diciéndole: tú eres finito, tú no tienes el control de las cosas, yo tengo el control de las cosas. Yo sé lo que estoy haciendo, yo sé de dónde vienen todas estas cosas. Hablar de la forma en que hablas en tu situación es una torpeza. No tienes ningún derecho a expresar queja. Permitime ser el soberano, permitime ser Dios en este momento y acepta lo que estás pasando con fe.
difícil. Entonces, estas son preguntas para las cuales Job no tiene respuesta. Nosotros no tenemos respuesta. El ser humano no tiene respuesta. Dios es el que ha causado estos principios universales de que el rocío caiga, de que el sol llegue y en la siguiente mañana vuelve a manifestarse el rocío, ¿verdad? De que las nubes suelten las aguas, se queden vacías, después se van a otro lugar, la levantan de lo húmedo y se la vuelven a llevar para arriba y regresan acá a Arizona para volver a tirar agua. Son principios universales que Dios dejó, y de esa forma distante, a través de principios, Dios mantiene el gobierno y el orden sobre su creación y su cuidado. Así es que Dios le está dando un mensaje a Job: tú no tienes el control, yo. Tú tienes poco conocimiento, yo tengo vasto conocimiento. Tú no tienes el poder, yo lo tengo. Qué barbaridad. Así es que en un contexto de quejas, en un contexto de dolor, de sufrimiento, ¿verdad? Pues Dios le dice le confronta a Job de esta manera y le está desafiando a explicar cómo es que la creación funciona. Y obviamente Job no tiene preguntas. En momentos difíciles lo que más nos conviene no es preguntar por qué. ¿Por qué me pasa esto, verdad? ¿Por qué estoy atravesando esto? ¿Por qué tengo este problema? ¿Y por qué esto? Si yo soy esto, si yo era esto, si yo hacía lo otro, si yo hacía esto. No. ¿Por qué? ¿Por qué me victimiza? Cuando usted y yo empezamos a preguntarnos por qué nos pasan estas cosas, nos estamos autovictimizando. Y cuando tenemos café con alguien más y empezamos a preguntar con esta otra persona, pero yo no sé por qué me pasan estas cosas. Estoy queriendo que me vean como víctima. Usted y yo no estamos para vernos como víctimas. Y la pregunta ¿por qué? Yo les sugiero que empecemos a removerla de nuestro vocabulario. La pregunta que debemos de hacernos nosotros mismos es: ¿para qué propósito me está ocurriendo esto? ¿Para qué propósito estoy atravesando estas circunstancias? Porque, déjenme repetirlo una vez, mientras nos ponemos a preguntar por qué, me victimiza, me limita, me cierra, y últimamente me va a hacer enojar en contra de Dios, y lo voy a ver como alguien que está en contra de mí, ¿verdad? Y me voy a ver como la víctima en este mundo, y quiero que todos me llenen de abrazos y de besos y me manden textos y decir cosas bonitas. No. Pero cuando me empiezo a preguntar ¿para qué propósito me están ocurriendo estas cosas? Cuando me empiezo a preguntar ¿para qué propósito estoy atravesando esta situación?, me estoy convirtiendo en un explorador, en un creador de oportunidades. Me estoy convirtiendo en un creador y en un generador de conocimientos, porque ahora empiezo a indagar, ahora me pongo a orar y empiezo a decirle: Señor, ¿para qué propósito estoy atravesando estas cosas? Y le aseguro que en un par de días va a llamarle a una persona y le va a decir: ¿sabes qué? Estoy atravesando por esta situación. Y de repente el Espíritu Santo le va a decir, y usted solamente va a decir: esto era. Dios me estaba convirtiendo en un hombre más sabio, en una mujer más sabio, para poder dirigir a otros que se encuentran en la misma situación. Pero mientras nos quedemos estancados, ¿por qué vamos a cuestionar a Dios? Vamos a interrogar a Dios, nos vamos a molestar con Dios. Pero cuando empezamos a preguntarle para qué propósitos me ocurre lo que estoy pasando, entonces me convierto en explorador, me pongo de rodillas y aprendo a esperar a Dios. Ya. Y una vez más, cuando empezamos a decir: pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Dios no sabe lo que hace, parece que sí se le salió algo, parece que sí le faltó algo, no me dejó las instrucciones exactas. No. Dios nos dejó todo lo que necesitamos, las herramientas necesarias. Usted y yo necesitamos hacer uso de ellas. ¿Cuánto dicen amén a eso? Job es desafiado por Dios a explicar la creación. Job no puede, y porque no puede, es mejor que se rinda. Y es mejor que reconozca su situación finita, humana, vulnerable, y que entregue a Dios todo y que acepte lo que está pasando y que se convierta en un explorador para salir de aquella situación emocional en que se encuentra. Muy bien, sigamos adelante. Pregunta para usted y para mí ahí en la pantalla: ¿cómo cree usted que se sintió Job al ser confrontado por Dios con las maravillas de su creación?
¿Se imagina? Usted y yo estamos por allí y de repente escuchamos la voz de una esquina de la casa, ¿verdad? O escuchamos la voz que dice: sal para afuera, salte a la calle. Y lo lleva Dios a la calle y le dice: mira para arriba. Y escucha usted una voz del cielo que le dice, ¿tiene la lluvia, Padre? Y usted dice: ¿y esto qué es? Pues claro que no. ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿A quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Pues ¿qué respuesta va a dar uno? Nada. Los científicos pueden explicar por qué pasa todas esas cosas y ¿cómo se llama? El ciclo hidrológico de la tierra, cómo la tierra se suple de agua a sí misma. Si no me equivoco, es el ciclo hidrológico de la tierra, que las nubes sueltan el agua y riega la tierra, riega todo y hace lo que tiene que hacer, después la levanta otra vez y es un ciclo. Y los científicos pues lo han explicado y piensan que eso salió solamente automático, pero usted y yo sabemos que Dios echó a andar todos esos principios universales con el propósito de cuidar la tierra a largo plazo. Muy bien, sigamos adelante. Así es que ahí en su pantalla, Job no solamente es desafiado a explicar la creación, y con eso se queda callado, se queda casi quieto. Pues ¿quién tiene una respuesta para eso? Pero lo que miramos ahí también es que Job es desafiado a explicar las maravillas de los cielos. Y mire lo que dice Job 38, 31 en adelante, y en su pantalla, si no trajo la Biblia. ¿Podrás tú, Job, atar los lazos de las Pleiades, de las muchedumbres de estrellas? ¿O desatarás las ligaduras de Orión, los cuerpos de estrellas? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? En otras palabras, ¿podrás tú hacer que las nubes te den agua cuando se las pidas? No. ¿Enviarás tú los relámpagos? No. ¿Para que ellos vayan? Nunca. ¿Y te dirán ellos: henos aquí? Jamás. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros? Job está escuchando la voz de Dios. Le están pidiendo que explique la creación y Job no tiene, una vez más, son cosas para las cuales no hay respuesta. El ser humano no tiene respuesta para estas cosas, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo es que Dios está recordándole a Job: tú eres finito, yo soy infinito. La actitud que tienes delante de mí en este momento no te conviene. Eso es lo que le está diciendo a Job. Y Job necesita un cambio, una transformación, lo cual para nosotros los cristianos hoy día nos deja saber que muchas de las veces, si no tenemos cuidado, podemos aceptar todo lo del mundo religioso, pero no realmente estamos aceptando el sujeto de la religión, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado porque, predicadores han caído, y no cualquier predicador, ¿verdad? Predicadorzotes, que humanamente los llamamos grandes, han caído, ¿verdad? Cayó, ¿cómo se llama? El señor Jimmy Swaggart. Cayó el señor, ¿cómo se llama? Que hacía milagros, el hermano Benny Hinn. Óigame, tantos hombres grandes dentro del cristianismo. Si no tenemos cuidado, el corazón es malo, es perverso, engañoso, nos puede engañar y nos puede posicionar en un lugar que no nos corresponde. Hasta cierto sentido, Dios está confrontando a Job y le está diciendo: mira, Dios le está hablando cosas a Job que ni Job ni siquiera, o sea, estas cosas, estas preguntas de Dios para uno ni siquiera, o sea, no caben. Entonces, el mensaje implícito es: Job, eres un insensato, cálmate, relájate.
Qué barbaridad. Así es que para nosotros hoy día en el siglo XXI necesitamos ser más humilditos, necesitamos relajarnos, necesitamos reconocer su señorío, su poder, su soberanía. Él es el creador, nosotros las criaturas. Y ahorita vamos a mirar que gracias a Dios y a todas estas preguntas Job dijo, ok, está bien. Pero Él tiene el control, Él es soberano, Dios gobierna, Él es el creador, nosotros las criaturas. Pregunta ahí en su pantalla. ¿Está listo para la pregunta? Dice, ¿cómo afecta su fe el saber que Dios está en control de todas las fuerzas del universo? Es una pregunta. ¿Cómo afecta su fe el saber que Dios está al control de todas las fuerzas del universo? Que los volcanes estén explotando. Hay otra palabra para eso, ¿verdad? Eruptando. Erupcionando. No, explotando. Que los volcanes estén explotando. Válgame. Alguien vaya al santo Google, por favor, que la mi ansiedad está. Que los volcanes estén explotando no significa que a Dios se le estén saliendo de control las cosas. Que haya guerras no significa que a Dios se le estén saliendo de control las cosas. Se le están saliendo de control las cosas al ser humano, no a Dios. Los principios a través de los cuales Dios cuida y gobierna de su creación vegetal y animal y humana siguen allí. Esos jamás serán alterados. Si lo expliqué bien. Pongamos nuestros ojos no en las cositas que están pasando. Pongamos nuestros ojos en que los principios universales que Dios cuidó, que Dios estableció para que la vida humana, vegetal y animal se mantuvieran, ahí siguen y nadie los va a quitar. Los científicos los llaman las leyes de las leyes de la gravedad. Nosotros los llamamos principios eternos que Dios estableció para que se mantenga toda la vida humana y animal y vegetal en este mundo. Y todo va a permanecer dentro del globo que Dios estableció. Nada se va a salir de control. Todo va a seguir igual. Y como le digo, seguirá habiendo inundaciones, mares se secarán, ciudades dejarán de existir, estados estarán de guerra, naciones estarán en guerra, pero eso tiene que ver con nosotros los seres humanos. Lo que Dios estableció, ahí se va a quedar. Y podemos estar seguros de decir, Señor, te doy gracias, porque aunque el ser humano eche a perder tantas cosas, puedo confiar en que tus principios son intocables. El mundo se mantendrá siempre donde lo pusiste. No tengo que tener esa ansiedad fuera de control de que vamos a caer al abismo, porque en tus manos estamos seguros. ¿Cuántos dicen amén? Pero no contestaron ustedes. ¿Cómo afecta su fe el saber que Dios está en control de todas las fuerzas del universo? ¿Cómo? Ya, yo diría que sí, ¿no? Yo diría que sí, sigue creciendo. Ya. Sí, Dios, gracias. ¿Y qué le parece esto? Produce en nosotros una alabanza. Gracias porque a pesar de todo lo que esté pasando en nuestro mundo y fuera de él, en tus manos estamos seguros. Ya, definitivamente. Sigamos adelante. Transicionemos. Ahora sí. Transicionemos de ver cómo Dios gobierna en el cielo y en la tierra, que se lo dejó saber bien a Job, desafiando a Job, pidiéndole que explicara la creación y pidiéndole que explicara lo maravilloso de los cielos, cosas que el ser humano solamente puede apreciar, pero no podemos explicar. Y la idea es decirle a Job, ya estuvo, no más lloro, no más tus palabritas que maldito el día que nací, que quiero morirme. Dios le está diciendo, cálmate, no más. Es tiempo de ponerte los pantalones, levantarte, aceptar la vida que estás viviendo y mover hacia adelante en fe. Es tiempo, porque todo este lloriqueo, todo este lamentar, todo este quejar simplemente no le lleva absolutamente a nadie a nada bueno. O sea, las quejas y los lamentos no nos traen nada bueno. Hermano Alonso. Solamente para complementar a lo de la pregunta, pues sí hace que nuestra fe crezca. Ahora, hablando del ser humano, por ejemplo, creo que todos sabemos que un volcán, pues tarde que temprano tiene que hacer erupción. Entonces, culpar a Dios
por la naturaleza de un volcán, ¿cómo lo vamos a culpar? Si todo mundo sabemos que un volcán va a hacer erupción. Ahora, Dios no tiene la culpa de que nosotros como seres humanos empecemos a hacer casas o ciudades cerca de un volcán sabiendo que ese volcán va a hacer erupción. Todos nosotros sabemos que científicamente está la falla de San Andrés, entonces sabemos que en cualquier momento puede pasar. Sin embargo, seguimos construyendo casas, ampliando las ciudades y todo eso, y en el momento que la falla de San Andrés pase, vamos a decir, es que Dios no tiene el control de las cosas. Cuando nosotros como seres humanos, después de la advertencia, sabiendo que también donde se vienen los construir estas ciudades. Volvemos solamente, se destruyó y es que mira, es un desastre, pero no nos apartamos de esos lugares, sino que simplemente pasó el huracán y ahora necesitamos ayuda para estas personas que están en esta necesidad. Sí. Y como seres humanos nos preguntamos, ¿dónde está Dios? No es que es dónde está Dios, dónde es que nosotros estamos construyendo nuestros propios edificios, nuestras ciudades y todo eso. Eso es en lo que nosotros como seres humanos no estamos teniendo cuidado. Yeah. Bueno, definitivamente, ¿qué le parece a los demás? Alguien dijo por ahí, cuando la madre naturaleza se enoja, hasta el Padre Dios la lleva. Y eso lo recibe Dios de parte de los dos, de los cristianos y de los no cristianos, ¿verdad? Porque a veces los cristianos también dudamos, pues, ¿y por qué no hace Dios algo? Y cuando empezamos nosotros los cristianos a preguntar por qué Dios no hace algo, es porque estamos evaluando el poder de Dios basado en las obras de nosotros, las obras que nosotros los seres humanos causamos. Necesitamos retirarnos y mirar que las obras de Dios son aquellos principios universales que Él dejó para mantener todo en su lugar, y ahí va a seguir todo. Pero definitivamente el hermano Alonso yo creo que tiene un buen punto, ¿verdad? Desafortunadamente los seres humanos no pensamos mucho en el futuro y pues es un temazo, ¿no? Que tiene que ver con el progreso de la industria financiera, organizaciones políticas, definitivamente. Sin embargo, lo bueno fuera que cuando alguien esté pasando a una situación de esa, que esté enojado con Dios, usar el contenido, la explicación del hermano Alonso, para ayudarles a entender que no fue Dios, que a la larga el ser humano estamos creando condiciones de la vida que últimamente van a dañar a todos, ¿verdad? Y lo estamos viendo en muchas otras cosas, aparte de las inundaciones, de los volcanes, erupciones. Así lo dije bien, erupciones, muy bien. Muy bien, lo estamos viendo con el cáncer, ¿verdad? Qué barbaridad. Sigamos adelante. Job es desafiado a explicar la creación, Job es desafiado a explicar las maravillas de los cielos, cosa que Job no puede hacer y no va a poder hacer. Ahí en su pantalla transicionamos de eso a ver cómo Dios se preocupa por los animales, y eso lo tenemos en la parte número 2. Y en esta parte lo que miramos es que la creación de Dios revela su sabiduría. Y para eso miramos en Job. Creo que hice las letras muy chicas el día de hoy. Job 39, 1 al 13. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Sí alcanza a leerlo ahí? Job 31. Se mira mejor ahí que en mi computadora. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? Una pregunta para Job. La respuesta es no. ¿Miraste tú las ciervas cuando están pariendo? Tampoco. ¿Contaste tú los meses de sus preñeces? No. ¿Y sabes el tiempo cuando han de partir? No, menos. Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Lo sabes eso? No. ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles donde no hay vida. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto
y anda buscando toda cosa verde. Versículo 9. ¿Querrá el búfalo servirte a ti? ¿O quedar en tu pesebre? Tampoco. ¿Atarás tú al búfalo con una coyunda para el surco? No. ¿Labrará los valles por ti en paz de ti? No. ¿Confiarás tú en él? No. ¿Por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? No. ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? Y pues la respuesta es no. Después de ahí miramos a Job 39, 19 al 25. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a la langosta? Resoplido. El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hablando del caballo de guerra. Hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes como que dice entre los clarines, ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Hablando de el caballo de guerra, que no teme a la guerra, no hace nada. Una vez más, Dios hablándole a Job y dejándole saber a Job que él no tiene conocimiento más allá de su propia experiencia personal. Porque eso es lo que tenemos usted y el ser humano, conocimiento de nuestra propia experiencia personal, ¿verdad? Muchas de las veces, ¿ha escuchado ese dicho que dice que no puede ver más allá de sus propias narices? Muchas de las veces, desafortunadamente, eso es cierto para nosotros. Somos tan limitados que queremos evaluar y determinar que las cosas son ciertas o falsas basado en nuestra propia experiencia personal, en lo que hemos vivido. No, la vida es más compleja que lo que yo he vivido, ¿verdad? La realidad es más compleja de lo que yo he vivido, de lo que yo siento que es verdad. La verdad es profunda y yo no puedo determinar solamente lo que la vida debe de ser para los demás basado en mi experiencia personal, porque yo soy finito como todos los demás, ¿verdad? Solamente Dios puede determinar lo que es verdad y cómo la vida debe de ser vivida basado en los principios que Él tiene, no solamente universales, sino principios también específicos, principios morales para la vida humana. Así es que Dios está dejándole también saber a Job que solamente Él tiene el conocimiento de cosas tan insignificantes que uno ni siquiera piensa. Usted y yo nomás miramos que el caballo saca un gran estornudo, pero Dios sabe por qué hizo que el caballo hiciera eso. Usted y yo miramos la fuerza del caballo. Dios sabe por qué le dio la fuerza al caballo y al búfalo. O sea, Dios está confrontando a Job y le está diciendo, tú no tienes conocimiento de las cosas. En mí habita todo el conocimiento. Y como miramos en el libro de los Proverbios también, el proverbista, Dios le tuvo que revelar algo inmenso. ¿Cómo Dios capacitó a quién? ¿Se acuerdan la predicación del hermano Alex de los insectos más pequeños del mundo, pero los más sabios? Que nos puso fotos aquí de la hormiga. Dios le dio esa capacidad a la hormiga de juntar cosas en el verano para guardarlo para el invierno. Dios capacitó a la hormiga con una sabiduría que a veces a uno le falta, ¿verdad? Entonces Dios está confrontando a Job y le está diciendo, no, andas muy arriba, necesitas bajarte un poco más. Y es que muchas de las veces en nuestra vida cristiana o humana, como sea, andamos muy arriba y nos estamos evaluando como gente y seres, o sea, nos estamos posicionando en lugares que no nos conviene. Delante de Dios es donde debemos de caminar las 24 horas, 7 días a la semana.
Por eso la señora Ana, la madre de John Wesley y los fundadores del metodismo, oraba: Señor, permíteme que decía: Señor, ayúdame a entender que lo espiritual no está confinado a estas cuatro paredes. Ayúdame a entender que donde quiera que yo estoy, tú estás conmigo. Cuando no caminamos con Dios las 24 horas del día, las 7 días de la semana, ¿verdad? Vamos a hacer unos en la iglesia, otros en la casa, otros en la casa, otros en el trabajo, no. ¿Por qué? Porque a veces andamos con Dios, a veces sin Dios, y nos posicionamos en lugares que no nos corresponden. Pero cuando sabemos que Dios está con nosotros y nosotros con Él todo el tiempo vamos a andar donde nos corresponde, en el lugar que nos corresponde, el lugar de criaturas. El lugar de criaturas. Cuando no ocupamos ese lugar, señores, señoras, hermanos y hermanos, cuando no ocupamos el lugar de criaturas, tarde que temprano Dios tendrá que hacernos estas preguntas. Va a decir: no, estás en un lugar que no te corresponde. ¿Está listo para seguir adelante? Muy bien, sigamos adelante. Ahí en su pantalla de la creación, de ver cómo la creación de Dios revela su sabiduría: la hormiga, el avestruz, el caballo, la fuerza, la determinación, la falta de miedo. Transicionamos ahora a ver cómo ahí en la parte número 2 la creación de Dios revela su cuidado. La creación de Dios revela su cuidado. Y para eso vamos a mirar Job capítulo 38, versículo 39 al 41. ¿Cazarás tú la presa para el león? Si la respuesta de Job es no a esa pregunta, quiere decir que alguien caza la presa para el león. Y lo que le está diciendo Dios a Job es: yo proveo para todas las cosas. Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar. ¿Quién prepara al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de ¿qué? La conclusión de este versículo es que Dios provee aún alimento para estos animales. Y por eso está la lección diciéndonos que la creación de Dios revela su cuidado. Dios es una persona que se interesa por aquello que tiene vida, porque todo lo que es vida procede ¿de quién? De Él. Él le dio vida a todas las cosas. Él con su palabra hizo que los animales tuvieran vida. Él con su aliento sopló en nosotros su propia vida. Así es que usted y yo somos seres vivientes, parte de la creación, hechura de Dios, porque salió de Él. Y mirando en estas cosas, la creación de Dios revela su cuidado. Si Él cuida de la creación, la pregunta debe de ser: si Él cuida de la creación, ¿cuidará también de nosotros? Y la pregunta ahí está: ¿de qué manera reconocer el cuidado de Dios por los animales lo alienta respecto a la manera en que cuida de usted? Si Él cuida de las aves, dice el canto, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si no me equivoco, en el libro de Mateo dice que si Él viste a los lirios, si Él viste a las flores, a los lirios del campo de esa manera, Él va a cuidar también de nosotros. Entonces la lección nos está inspirando a depositar nuestra confianza en Él. Ahora, me imagino que justamente en este momento tenemos que reconocer que depositar nuestra confianza en Él no quiere decir sentarme y hacer nada, ¿verdad? Me imagino que no quiere decir sentarme y hacer nada. Tiene que incluir yo hacer mi parte también como su hijo o su hija, porque la pasividad, pues Dios no la complementa. Si no me equivoco, todavía sigue diciendo la Biblia: el que no trabaja, que no coma. Entonces de ese ejemplo miramos como que a Dios no le gusta que las personas solamente se queden ahí esperando a que todo sea suplido para ellas. Dios no le gusta eso, y está dispuesto a confrontar a aquel hombre, a aquella mujer, y decirle: no, Señor, usted no trabaja, usted no come, ¿verdad?
Así es que, ¿de qué manera reconocer el cuidado de Dios por los animales lo alienta respecto a la manera en que cuida de ustedes? Pues nos debe de acuerdo a Eduardo, nos debe de alientar a seguir esperando y accionando. Si yo hago mi parte, voy a orar que Dios prospere las decisiones que uno toma. Cuando está Moisés delante del río, Dios no le dice a Moisés: espera a que yo abra el mar y empieza a meter a la gente. ¿Verdad que no le dice así? Le dice: alza tu vara y camina. Alza tu vara y camina. En otras palabras, pues no queramos que Dios abra todos los mares para nosotros. Hay mares que usted y yo tenemos que abrir por el amor de Dios, ¿verdad? Y hay mares a través de los cuales usted y yo tenemos que caminar y pisar el agua y mojarnos y aventurarnos y decir: Dios va a obrar. ¿Está conmigo todavía? Ya. Bien podríamos decir: vamos a esperar a que se vaya el virus para regresar a la iglesia. Versus pues decir: vamos a ser sabios, sensatos, vayan a la iglesia y pónganse la máscara, ahí está la vacuna, ¿verdad? ¿Cuál es el mitote? O sea, pero quedarnos y a que se abra el mar, ¿no? Eso no es el principio de Dios, no es la forma de Dios obrar. Hermano Miguel, levantó su mano. Pensé, no estaba bien seguro, dije: a lo mejor ya lo puse en evidencia. Ayúdenos, por favor. Muy bien. Yo creo que esa es una de las cosas bonitas de la casa del alfarero, que se alimenta una fe activa. Regularmente la iglesia en general tiene problemas en cuestión de la fe, en esperar en Dios, pero nunca, puedo decir, nunca en el aspecto de que quieren levantarnos la fe dentro de la iglesia, en una predicación, en una enseñanza, pero en esperar, pero no nos dan el antídoto para aplicarnos, para trabajar nosotros, para que esa fe funcione. Muchas veces nomás estamos queriendo alimentarnos de fe, de esperar en Dios, pero nunca en el que también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios nos da fuerza, nos fortalece, nos da sabiduría, y aún si no nos sentimos con la sabiduría necesaria para hacer lo que queremos hacer, la palabra dice en Santiago que si somos faltos de sabiduría, pidamos a Dios, que nos dará en abundancia y sin reproche alguno. Entonces, mucha gente que conocemos que está dentro de la iglesia nos hablan de la fe, pero están en casa, están esperando que todo pase y no quieren hacer nada, cuando realmente todo inicia por nosotros. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué le parece a los demás? O sea, tiene que haber una buena combinación, un buen balance entre la fe y la acción. Porque pues si es nomás pura fe, y el componente que habló el hermano Miguel, ¿verdad? Que hay muchos lugares donde nos alimentan solamente emocionalmente. A veces no es ni siquiera la fe la que nos inyectan, sino es la emoción. Pero la idea es que, estoy de acuerdo con el hermano Miguel, que debe haber un buen balance entre la fe y la acción, porque de otra manera pues va en contra del principio de Dios. A Dios siempre le ha gustado que la gente se mueva y que haga las cosas y que accione, que no se quede pasiva, ¿verdad? Y en este accionar nuestro es que la fe va a operar y Dios va a orar, ¿verdad? Porque estamos confiando de que Él va a prosperar los pasos de quien los está tomando. Mira que te mando que te sientes y no seas valiente, porque yo me encargo de todas las cosas. No, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, sino que este libro estará en tu boca todo el tiempo. Después dice: porque entonces harás prosperar, ¿qué cosa? Fe y acción. Ahí, gracias. Es muy importante que lo tomemos en cuenta siempre. ¡Qué barbaridad! Hermano Noé, ayúdenos, por favor. Yo creo que también tenemos que ver
pues usar más pasajes de la Biblia a lo que hablamos, ¿no? Porque a veces se hace una disyuntiva, ¿no? Decimos, maneja tu fe porque Dios te va a salvar o Dios te va a sanar. Pero tenemos que dar el primer paso nosotros como cristianos para que esa fe progrese, ¿no? Para que esa fe se mueva. Pero lo ponemos con la enfermedad de hoy en día. Unos se quedan en casa por miedo de no venir, ¿verdad? Y otros dicen, no, yo vengo porque Dios me protege. O sea, cada quien puede manejar las palabras conforme a lo que quiere hacer, ¿verdad? Pero también en la Biblia dice que tenemos que hacerle caso a nuestras autoridades, y las autoridades dicen que se tiene que vacunar la gente para acabar con esta pandemia, que es algo que tendríamos que hacer. Y 80 millones hasta el día de hoy no se han vacunado. Entonces, si Dios nos manda una cosa, el cristiano no la hace, pero sí hace otras. Entonces ahí se hacen disyuntivas diferentes, ¿no? ¿Cuáles son los dos principios que Dios nos manda? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Con nuestra mente y con nuestro corazón. La segunda, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú no te vacunas, no estás amando a tu prójimo, porque no lo estás cuidando. Entonces, o sea, veamos el punto de donde queremos ver esto, ¿no? O sea, si creemos completamente que fe es lo que va a hacer que cambien las cosas, o la fe que tenemos y tenemos que dar el paso, como dice el hermano. O sea, tenemos que hacer las cosas, pero también hacer las cosas como la Biblia me las está pidiendo. Well. Gracias, hermano. Bueno, definitivamente, una vez más, el punto del hermano Noé complementa la idea de la fe y la acción. Ahora, el hermano Noé lo aplicó a lo de la vacuna. El hermano Noé, nos guste o no, pues tiene razón, ¿no? Pero se puede aplicar a muchas cosas más allá de la vacuna. Se puede aplicar mucho, o sea, este cuento de la vacuna y la máscara, pues son solamente una pequeña área en lo que se puede aplicar la acción y la fe. Hay muchos otros lugares. La idea es que usted y yo, como cristianos, debemos de tener fe y accionar, porque Dios obra en la fe que se pone en acción. Sí, lo dije bien, y es lo que miramos en la Biblia. En la Biblia lo que miramos es que Dios obra en la fe que se pone en acción. Entonces, hermano Uri. Y yo creo, no tan solo por no ofender a las personas que se vacunen o no se vacunen, ¿no? Yo sí de verdad amar a mi prójimo, pues mejor le voy y le predico de Cristo y que se salve. Yo creo es una línea muy delgada que la podemos ver de las dos maneras. Si amo a mi prójimo, yo creo, sí me iría a buscar al que está pidiendo dinero en las calles, me iría a buscar a darle de comer a los pobres, o no tan solo en la manera de la vacuna, no poner de excusa de venir a la iglesia o no venir a la iglesia. Yo creo que Dios nos da el entendimiento a cada uno de nosotros de decir, yo escojo hacer esto y Señor, cuídame. Dice que nos va a cuidar, mismo lo dijo usted, si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Antes de ofender a mi prójimo, antes de complacer al gobierno, antes de complacer cualquier cosa, tengo que agradar a Dios. Y si de verdad amo a mi prójimo, mejor voy y le predico antes y le voy y digo, ¿sabes qué? Tengo buenas nuevas. No me he puesto la vacuna, pero Cristo te ama. Yo creo que es muy, muy duro, ¿cómo se llama? Decir como cristiano, obedezco al gobierno. Mismo Jesús dijo, da al César lo que es del César, dar a Dios lo que es de Dios. Pero en esa manera, amar a nuestro prójimo, yo creo que no tan solo en vacunarme, sino en todo el contexto, en cubrir sus necesidades como persona. Y por eso decía, ¿verdad? Creo que dije dos cosas. Número uno, que pues, nos cuestionó el hermano Noé, tiene un buen punto. La otra cosa es que lo de la vacuna es solamente un pequeñito área en la cual se aplican estas ideas. Y la fe y la acción, pero usted y yo debemos de ser hombres y mujeres de los dos, de acción y de fe, porque eso es lo que miramos que Dios respalda. Dios respalda y Dios siempre desde el Antiguo Testamento, desde que miramos a quién, Abraham, ¿verdad? No por ser Abraham, porque fue uno de los primeros hombres en quienes miramos que Dios respalda la acción. Te haré como las estrellas, te haré esto y te haré lo otro, nomás quédate ahí en tu casa. No, mira, te voy a hacer esto, esto y esto y esto, pero esto te va a costar que te vayas de tu casa y que te vayas. Lo tomas, lo dejas. Se fue de la casa.
Así es que en el accionar Dios obró porque tuvo fe, ¿verdad? Y el padre de la fe pues es Abraham. Así es que Abraham tuvo fe, accionó, y sobre eso Dios aprobó, Dios bendijo, Dios abrió puertas, y la idea es que usted y yo debemos de ser igual. Podemos seguir preguntando por qué preguntas, pero nos vamos a victimizar y nos vamos a estancar y vamos a crear. No, yo le animo a que no haga más preguntas de por qué, a que empiece a hacer preguntas de por qué, propósito, para qué, propósito, para convertirnos en exploradores, buscar a Dios, y el que busca a Dios, ¿verdad? Dios lo encuentra en el camino y lo conduce por sendas de justicia, sendas de amor, sendas de paz. Evitemos las preguntas de Job, de por qué, evitemos victimizarnos y vamos a convertirnos en exploradores espirituales de la voluntad de Dios. Que Dios nos guíe por sendas de justicia. Señor, gracias en esta tarde por este tiempo. Gracias, Señor, por este tema. Gracias por estas preguntas. Gracias por la habilidad, Señor, que usted nos dio, nos da de pensar, de analizar, de cuestionar estos principios, Señor, y que sigamos creyendo, Señor, en que usted tiene todo el control del universo, de la creación, de que a pesar de que miremos, Señor, que en diferentes partes del mundo cosas estén ocurriendo, en usted podemos descansar porque usted tiene el control. Señor, sabemos que usted tiene el fin de todas las cosas en sus manos y no podemos y debemos, Señor, alterarnos porque nuestra confianza está en usted. Creemos en usted como el creador, como el ser más grande, soberano, que tiene el control de absolutamente todas las cosas. Gracias en esta tarde por este tema y le pedimos que usted siga bendiciendo el resto del servicio. Le damos honra y gloria desde ahora y para siempre, y el pueblo de Dios dice amén. Dios le bendiga. ¿Por qué no ofrende palmas a él?